Durante los 10 primeros años del siglo XVII, el imperio se vale de hábiles diplomáticos y de acertadas políticas matrimoniales para desarrollar lo que se ha denominado la Pax Hispánica. Se reconoce en el reinado de Felipe III una época de bonanza administrativa y política. Las paces con Francia, Inglaterra y los Países Bajos sanean en parte la hacienda de la monarquía. Pese a la paz, un imperio de las características del español no puede dejar de gastar. Los ejércitos no entran en guerra, pero el coste de su mantenimiento es elevado. Felipe III y Felipe IV se rodean de validos cuyo protagonismo es esencial durante este periodo en toda Europa. El duque de Lerma es el primer valido de Felipe III, trabajador incansable, buen manejador de las relaciones personales y de los laberintos de palacio. Pese a esto, acabará siendo desterrado. Para reorganizar la Casa Real y con el pretexto de impulsar la economía castellana, se lleva la corte de Madrid a Valladolid. Con esto aleja al rey de influencias familiares. Allí se trasladan una muchedumbre de criados, lacayos, escribanos, papelistas, esclavos y familiares. El traslado a Valladolid y posterior retorno a Madrid es aprovechado por el duque para enriquecerse con operaciones de compra y venta de inmuebles. La situación económica de España requiere una moderación de gastos que ni Felipe III ni su valido llevan a cabo. El esplendor festivo de la vida palatina de Felipe III está protagonizado por su séquito de grandes de España que no se separan del rey. Un centenar de familias se reparten los principales títulos de nobleza. La caída de las rentas de la tierra les obliga a acudir a la corte y a recibir oficios y pensiones que les permitan mantener su nivel de vida. En los salones del Alcázar de Madrid, residencia real, se expresa la vida cultural, religiosa, económica y política del imperio. En la planta principal están las estancias del rey y la reina, flanqueados por 300 oficiales. Ahí es donde recibe a los embajadores. También los grandes de España pueden entrar en estas estancias, pero solo el valido, como jefe de la Cámara Real, tiene acceso a la intimidad del monarca. De hecho, el valido lo viste y lo desviste. Las salas más espaciosas se reservan a los consejos más importantes, de guerra, de Estado, de Aragón y de Castilla. Otros más pequeños son los de Indias, Flandes y Portugal. En esos salones, la corrupción funciona como arma arrojadiza de unos contra otros. En el Alcázar de Madrid, la actividad es frenética. Se gobierna el imperio, pero si se da el caso, se asiste a una comedia de Lope o de Calderón. Y también Felipe III, sin carisma ni imaginación, es el único hijo superviviente de Felipe II. Frente a la preocupación personal, casi obsesiva por el gobierno de Felipe II, su hijo deja el poder en manos del duque de Lerma. Las figuras de los validos surgen por el propio interés y por la propia voluntad de los soberanos. No podemos entenderlas al revés, no podemos entenderlas como meras manipulaciones de unos poderosos sobre la voluntad de unos reyes abúlicos, porque los reyes, en cuanto hubieran asumido el poder, les hubieran cambiado. Podrían haberlo hecho muchas veces y tenían los medios para hacerlo. Pero lo cierto es que depositaron en estos hombres, háblese de Lerma para Felipe III, o de Olivares para Felipe IV, o de Luis de Haro para Felipe IV, depositaron en estos hombres una enorme cantidad de trabajo que era necesario. Porque lo cierto es que los monarcas de la Casa de Austria en el siglo XVII son más que monarcas que despachan y gobiernan. Son monarcas que tienen una capacidad de representación y tienen que ejercerla públicamente. Es decir, tienen que estar en las fiestas, tienen que estar en las ceremonias públicas, tienen que realizar y desarrollar en su entorno una vida de corte, una vida de entretenimiento, porque esto forma parte de la propia esencia de lo que es la corte. Con los ojos llenos de legañas, distraído, toca la viola y es un gran bailarín. No puede, en cambio, sobreponerse a la legendaria biografía de su padre y pasa a la historia como un rey mediocre, aunque se le reconoce cierta agudeza en su política de pacificación. Con él se impone en la corte el estilo barroco de grandeza y ostentación.
amante de los toros y de la caza. Se cuenta del monarca que cazó sin descanso durante 15 días, 19 horas diarias.